Bueno, ¿hablamos de economía? Hablamos de economía. Que hable el caballero entonces, y que yo sabe dice más. que sabe un poquito más que nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Me alegro mucho. Bueno, hablamos impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias, ahí está otra vez sobre la mesa el tema porque dentro de los tópicos que se están discutiendo en esta apertura a una mesa de diálogo que se llevó a cabo en Río Gallegos a principio de semana, se volvió a tratar el tema del impuesto a las ganancias principalmente para los trabajadores, lo que nosotros denominamos impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, es decir, cuando uno completa el formulario de declaración, los ingresos por cuarta categoría son los ingresos derivados del trabajo en relación de dependencia, con lo cual a eso se refiere cuando nos está hablando de impuesto a las ganancias de cuarta categoría, los trabajadores. Y las opciones que se están manejando, que obviamente vienen principalmente por un pedido de los gremios, tienen que ver con eliminar este impuesto a la cuarta categoría o bien elevar el mínimo no imponible. ¿Qué es el mínimo no imponible? Es el escalón, el umbral a partir del cual se empieza a pagar el impuesto y que hoy está alcanzando a sueldos que no podemos decir que son sueldos muy altos, sueldos de 8.000, 9.000, 10.000 pesos en función también de las cargas de familia que uno pueda usar como reductores del monto. No son sueldos demasiado elevados como para estar pagando un impuesto que tiene por nombre impuesto a las ganancias, que además se entiende que debería gravar no la actividad salarial, sino la actividad vinculada con el uso del capital. Pero bueno, este es el esquema de lo que se está discutiendo en esa mesa. ¿De qué estamos hablando en términos de plata? Es una cifra muy grande. Ahí tenemos en la placa 1 sintetizado dos posibles medidas. Una sería la eliminación total del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, es decir, para trabajadores en relación de dependencia. Se estima, en función de cómo viene evolucionando esa categoría del impuesto, unos 25.000 millones de pesos al año. La otra posibilidad sería aumentar el mínimo no imponible, es decir, no eliminar el impuesto a los trabajadores, sino subir el mínimo no imponible para aquellos que tienen ingresos relativamente más bajos no tengan que pagarlo. Esto tendría un impacto fiscal de una pérdida de recaudación para el Estado de entre 10.000 y 15.000 millones al año, obviamente que depende de cuál sea el porcentaje que se tome para elevar el mínimo de entre el 20 y el 30%. Esto significa que ese sería el bache fiscal como consecuencia de tomar esa medida. Lo que trasciende de la reunión que se hizo en Río Gallegos es que la presidenta dijo, está bien, estamos de acuerdo, díganme cómo vamos a compensar o lleguemos a un acuerdo sobre cómo vamos a compensar esto. Obviamente la medida necesita compensación porque el Estado no puede sacrificar ingresos tan importantes sin sacrificar, junto con eso, medidas de política económica como obras, alcantarillado, agua potable, caminos, asignación por hijo, pago de jubilaciones, es decir, con todo lo que el Estado le tiene que hacer frente con sus ingresos no puede sacrificar ese monto sin tener una medida alternativa con la cual compensarlo. Ahí tenemos una segunda placa en la cual se puede ver una de esas medidas alternativas que está sobre la mesa y que viene en discusión desde hace un tiempo, que es la creación del impuesto a la renta financiera. ¿Qué es esto? Que la actividad financiera, las ganancias que se obtienen como consecuencia de intereses por plazos fijos, cajas de ahorro, sobre todo la actividad de compraventa bursátil, de acciones, de bonos, de títulos de deuda, etcétera, están exentas hoy de impuesto a las ganancias. Es decir, que si uno compra acciones por 1 millón de pesos y las vende por 4 millones de pesos, ese diferencial de 3 millones de pesos que uno gana está exento de impuesto a las ganancias. Entonces, si uno gravara el impuesto, obviamente que el monto que se va a recaudar depende de qué tan efectiva sea la recaudación y cuál sea la tasa que se aplique, pero más o menos podría reportar ingresos usando tasas similares a las que tiene Brasil y algún otro país con el cual nos podemos comparar, reportaría entre 4.000 y 7.000 millones de pesos por año, es decir, estamos hablando de aproximadamente un cuarto a un tercio de lo que implicaría sacrificar la cuarta categoría de impuesto a las ganancias, o bien estamos hablando de poco menos de la mitad de lo que se podría obtener si se sacrificara el mínimo no imponible o se aumentara el mínimo no imponible. Y tenemos, para hacer un ejercicio comparativo, algunos otros impuestos en la tercera placa en relación a cuánto aportan al fisco otros impuestos, para darnos una idea de magnitud. Entonces, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, todo, total, no cuarta categoría, sino todo el impuesto a las ganancias, aporta 15.000 millones por mes.
Es decir, que subir el mínimo no imponible sería equivalente a, por ejemplo, sacrificar un mes de recaudación de todo el impuesto. El IVA aporta 21.000 millones de pesos por mes. Estamos hablando de cifras del último mes disponible, que es el mes de julio. El impuesto al cheque o a los créditos y débitos en cuenta corriente, como es su nombre más específico, aporta unos 5.000 millones de pesos por mes. Y el impuesto a las exportaciones o retenciones a las exportaciones aportan casi 6.000 millones de pesos por mes. Este es un esquema como para hacerse una idea de la importancia que tienen los 8, 10.000 millones de pesos al año que implican elevar el mínimo no imponible o los 25.000 millones de pesos al año que implican elevar el mínimo no imponible. Que más allá del análisis económico, en números, ¿qué implica la presentación de esta mesa de diálogo, esta mesa de discusión con el sector de la construcción, la industria, las finanzas, los gremios, las grandes empresas, las pequeñas empresas? ¿Qué implica esto desde el punto de vista, si se quiere, un poco más de política económica que solo de economía? Lo que se ha hecho es tratar de que todos comprendan que dejar de percibir ese monto de impuestos implica tener que regenerarlos con alguna otra vía. Entonces, la función, si se quiere, más desagradable de un gobierno, que es ver qué sector va a pagar lo que otro va a dejar de pagar, la presidenta lo ha puesto sobre la mesa para que cada uno lo haga público, es decir, para que todos los sectores que están representados en esa mesa lo hagan público. A ver, digan todos ustedes, díganle a 2 meses de elecciones a toda la población cómo piensan reconstruir los ingresos de esto que todos estamos de acuerdo que hay que sacarlo, porque el Estado no puede dejar de percibirlo así como así. Entonces me parece que el planteo, además de dejar bien sobre la mesa en claro que hay que generar de algún otro lado lo que uno va a dejar de cobrar por impuesto a las ganancias a los trabajadores, va a generar evidentemente algunas discusiones y algún posicionamiento público un poco más fuerte que poner una sonrisa y decir vamos a eliminar el impuesto a las ganancias de los trabajadores, porque lleva adelante la discusión de decir, bueno, ¿y cómo compensamos esa pérdida de ingresos? Me parece que tenemos por delante unas discusiones muy interesantes, además de otras que vamos a ir presentando acá, como en esas mesas de discusiones, qué rol le vamos a dar al tipo de cambio, qué rol le vamos a dar a las divisas o qué vamos a hacer con los precios. Me parece que se empieza a habilitar un espacio de discusión muy interesante para temas realmente de política de Estado. Bien, Guillermo, seguramente cuando continúen estas reuniones, que aparentemente serán mensuales, según algunos lo que leía la ayer. presidenta misma manifestó que le gustaría que sean por mes y que además haya reuniones sectoriales, así que de ahí se desprendan otras mesas más chicas. Bueno, seguramente te estaremos necesitando para que vengas a acompañarnos y que nos cuentes un poco de qué se trata. Aquí estaremos. Gracias, Guillermo. Gracias, nos vemos.